invitamos otra vez. La duda sigue siendo si presentamos o todavía no a los hermanos Cardoso. Estamos tratando de hacerlo. Les contaba recién algunas de las características de la esclerosis lateral amiotrófica. Por ejemplo, esa afectación que produce compromete, o mejor dicho, se comprometen o fallan neuronas que les mencioné recién, lo que altera algunas funciones, como a saber el movimiento de distintas partes del cuerpo, el habla, la deglución y la respiración. Sin embargo, la enfermedad no altera la sensibilidad general ni sentidos como la visión, la audición, el gusto y el olfato, así como tampoco afecta la capacidad intelectual, el funcionamiento sexual y el control de los esfínteres. Ahí hay algunas de las características de la enfermedad. Yo llego hasta ahí en cuanto a la explicación, valiéndome del material científico, por supuesto, que me ha proporcionado la organización Tenemos ELA, porque el resto será cuestión de Emiliano Trías cuando lleguemos a la parte central de la transmisión, que será justamente una entrevista con él. Ahora empezaremos por otras temáticas y sobre el final volveremos desde otra perspectiva a vincularnos con la enfermedad que tiene o que motiva que exista esta organización llamada Tenemos ELA, que desde hace un tiempo desarrolla sus actividades en Uruguay, que lo hace en estrecho vínculo con la comunidad científica y que se propone a futuro algunos objetivos que le permitirán más adelante, esperemos que sin que pase demasiado tiempo, sin que se haga demasiado largo ese camino, mejorar su capacidad de actuación y de asistencia a las personas que lo precisen, ¿no? Como les decía al comienzo de la transmisión, la organización no solo piensa en las personas que son pacientes de la enfermedad, sino también en sus entornos, en sus familias, que por algunas de las afectaciones que genera la esclerosis lateral amiotrófica son muy importantes para que la calidad de vida sea la mejor posible en quienes cursan o padecen la enfermedad. Y en ese sentido, en esos desarrollos y en esas posibilidades, el trabajo mejores condiciones de vida para las personas. Ahí están, en línea de tres, los hermanos Cardoso, ¿no? A ver, de derecha a izquierda, sí, digo bien, de derecha a izquierda. Pasolita, lo tenemos a Martín, lo tenemos en el medio a Tabaré y lo tenemos a mi izquierda, o sea, es como yo lo veo a ustedes, a Yamandú. ¿Qué dice el muchacho? Costó pero salió, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andas, Tincho querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es un gusto recibirles a distancia, ¿no? Guardando la distancia o el distanciamiento social del que tanto se habló y sin perder más tiempo. Sabiendo que tienen previsto para hoy, ¿qué van a proponer desde ahí? Esa guitarra ya augura alguna cosa, pero bueno, la elección del repertorio, el camino a seguir en esta primera parte artística de la transmisión es de ustedes, así que cuéntenos. Bueno, vamos a cantar un par de canciones. Es difícil para nosotros seleccionar qué canción cantar porque no tenemos muchas canciones preparadas entre nosotros tres, porque nosotros tenemos el mismo registro vocal, somos los tres, digamos, aunque somos hermanos, en la murga se llama primos, en la cuerda de primos, entonces somos primos y hermanos, primos hermanos. Jugamos los tres. Primos hermanos. De la cancha, jugamos de 5 a los 3. Claro. Está muy bien, está muy bien. Igual de los primos hermanos, el que se ubica en el medio y mete la guitarra bajo el brazo como si fuera la pelota, a mí me da Odulio, me da capitán. Así que bueno, en todo caso que empiece eligiendo el repertorio hoy. Sí, incluso la edad se lo permite. Los de afuera son de palo, Tabaré, tranquilo. Un poquito más joven que Odulio, un poquito más joven. Si yo soy la promesa, estamos fritos. Estamos con ustedes, mandan. Bueno, arrancamos. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl que de la cruz, la noche azul en el camino, el estribillo, el lastillo, el antiguo pericón, el mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos en el fondo del camión, mi corazón en el camión. El muñero oriental
pasarla mal, callejero que soñó un dios de arpillera y papel que le quieran hacer muy moreno y oriental. Ay, 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 el tiempo cambia el escenario y ya lo que va más a extinción, buscando un color legendario en el profundo sueño de un león. La maravilla de un legado, cantando gritos de pregón, las lucecitas del tablado y el fuego sagrado, llevando una canción que resucita y dice soy el mujer oriental, el canto de la paz, callejero que soñó un dios, la silla y papel, que me quieran hacer muy moreno y oriental. Es un poco raro esto de aplaudir en soledad, pero si me guío por los mensajes que van apareciendo en la pantalla y los corazones que vuelan, les puedo asegurar que yo creo que en los hogares donde están las personas que nos siguen hubo una cantidad de aplausos, se alinearon los planetas en la noche azul, nos pudimos contactar, los pudimos escuchar una vez. Yo no quiero abusar, pero me parece que paño para por lo menos una más tiene que haber. Sí, le damos. Voy a intentar a esta respetarle la letra original. Pasó inadvertido. Vamos acá adelante. Sí. Como le tengo tanta confianza a mi hermano, le permito hacerle sugerencias en vivo, sobre todo. Si hay algo bien difícil para artistas es aguantar la risa. Claro. Debe ser lo más difícil. No. Mis majos te están cantando acá atrás una letra totalmente diferente a la que era, pero bueno. Quería que quedara claro que estaban en un camión. Claro, en el fondo del camión. ¿Cómo fue que dijiste guapos y bandidos en el fondo del camión y el corazón en el camión? Porque no quedó claro, gente. Y ahora vamos a estar en un camión. Tan guapo, pero tan guapo y no estoy bandidos sería, pero tan guapo en el fondo del camión escondido. Se me tomó pelear más, muchacho. Bueno, salud, Canaria Luna. Perdón. Bueno, vamos con esta otra. Esta, si me equivoco toda la letra yo. Perfecto. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no se
el tiempo me enseñó que las banderas son palos con sillones que flamean y el papayín papel que se reparte las veces mientras los hombres pelean la valiente, escribirá la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. Y el tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. El tiempo me enseñó que los extrañamos ver cantar, escribir a alguien recién en esta catarata de mensajes que están pasando. Yo les quiero pedir una canción más, pero antes de eso, porque también alguien lo preguntó, quiero saber en qué andan o qué están pensando hacer en la medida en que podamos empezar a ganar la calle de a poquito otra vez. Brevemente, ¿qué nos pueden contar? Bueno, el protocolo que se aprobó en estas horas para la vuelta de los espectáculos artísticos, todavía por la cantidad de personas que ocupan el escenario de una murga, nos deja en espera. Y bueno, está clarísimo que hay que entender que estamos con tremendas ganas de salir a cantar, de juntarnos. Esta murga además de ser nuestro lugar artístico de encuentro máximo para muchos y muchas de la Catalina, es como nuestra familia. Entonces ver a los compañeros y a las compañeras lo extrañamos un montón. Cantar, hacer el ejercicio de cantar, extrañamos una pila, pero también entendemos que bueno, de a poco venimos bien y hay que ir respetando. También es nuestro laburo y nuestro jornal, y eso no deja de ser difícil y delicado. Pero bueno, hay que pensar en un montón de gente que la tiene más compleja que esta barra de la Catalina, y apoyar en todo lo que se pueda para salir adelante. Esperaremos, veremos si podemos llegar a grabar alguna cosa. Tenemos algunas invitaciones lindas que nos han hecho a participar en algunos eventos virtuales. En el medio hicimos el videíto para la marcha del silencio para Soy, entonces de alguna manera nos mantuvimos en contacto, no de los cuerpos, pero sí de estar cerca, sabiendo en qué anda el resto de la barra. Esperando con mucha ansiedad y con muchísimas ganas poder salir de vuelta a cantar, respetando siempre todas las medidas y las distancias que haya que tomar. Bueno, calculando que somos casi 20 personas en escena, más o menos 2029, 2030 estamos ahí de vuelta, así que esperen, ¿no? A 4 meses. Cuando yo era chico y empecé a ir a los tablados, había una categoría que se llamaba mascarada musical, que creo que eran 5. Capaz que hay que empezar a replantearse las cosas, muchachos, ¿eh? Hacemos 6 o 7 mascaradas, la murga, chao. Bueno, los escuchamos por última vez en la noche. Ya disfrutamos 2 canciones, escuchamos y vimos, ¿no? ¿Sabrán ustedes por dónde seguimos para despedirnos? Bueno, como buena murga nos despedimos con la bajada, y la bajada más emblemática de la Catalina, la que más cariño le tenemos y que la gente ha transformado en propia, es la bajada de un camión que se va del año 2008 de la retirada del viaje. Así que bueno, nos imaginamos bajando entre la gente y saludando virtualmente, con tapabocas, con barbijo. Pero bueno, un camión que se va. 1, 2, 3. Un camión que se va, la función. Para. Ya se va.
tomando mate mientras está cantando. Claro. Se pegó una guitarra con el termo. No, esto no es ensayo, así todavía, pero es un asesino. 1, 2, 3, sí. Un camión que se va, la función es final, y hace que comienza, y hace que termina, de la humanidad. Se termina el viaje de la gasolina y otro está por comenzar. Ahora se me metió hierba. Esto es impresionante. Así se retiran los carros. Rompí todo el vivo. Yo cantando de sobreprimo, rompiéndome la garganta para que me deje tirar tomando mate. Pero ya se me fue, ya estoy de vuelta, mirá. Ella apaga la garganta. No, es la última vuelta. La última vuelta. Otra vez. Oh, no, sí. Oh, camión que se va, la función. Me mantiene 10 segundos solo cantando. Está complicado entre mates y guitarra, muchachos. Hoy con una canción mía solo. Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y bolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar, explota el mundo y yo me muero. Por la galena, no sé si entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Que el tipo de la radio me lo cuenta, me monto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Está, por lo menos, más o menos. Aparte, ahí me tocaste el corazón, porque viniste a uno de mis kioscos, que es el de relato, así que, pero mejor imposible al final. Muchas gracias por estar, y bueno, que podamos ganar la calle de a poquito de nuevo y cruzarnos por ahí. Vamos arriba y gracias por ayudar a Tenemos L. Bueno, a ustedes por convocarnos. Arriba, Tincho, arriba todos, gracias. Arriba, saludos a todos. Arriba, ahí estaban los hermanos Cardoso, ahí estaban Martín, Tabaré y Yamandú, desde algún lugar de Montevideo, me imagino, desde su casa, desde la casa de alguno de ellos, compartiendo 3 canciones, 3 y fracción, ¿no? Con una bajada burguera en el medio y colaborando con Tenemos L a la distancia, mientras tratan de reprogramar su agenda, que es un desafío que por estos días tienen todas las personas que se desempeñan en el medio artístico y están tratando de encontrarle la vuelta a una, digamos, actividad laboral, o sea, a una subsistencia, para ser más claro, que no es sencilla en estas condiciones, por más que hay algunas señales de recuperación, o por lo menos de lento camino hacia algo más parecido a lo que en su momento fue normal, pero de todos modos está muy lejos de ese escenario que nunca te habían dicho habitual, y algo nos comentó Yamandú, sobre todo en la mitad del contacto con los Cardoso, cuando habló fundamentalmente de la Catalina y en qué estaba, y surgió, por ejemplo, como dificultad esa limitación que hay a la cantidad de artistas sobre un escenario para el trabajo de una murga, ¿no? Particularmente, más allá que después ellos tienen, particularmente Tabaré, otro tipo de actividad o actividad solista. Ojalá que dentro de poco les podamos ver, no solo por esta vía, que de última, como dicen algunas personas, por ahí vino para quedarse, sino también en la vieja y querida comunicación presencial o en ese contacto directo que se da en los shows que tanto se extrañan por estas horas o por estas fechas. Pasó una parte de la transmisión de Cambiarle la cara a la ELA, que es lo que estamos desarrollando desde hoy, que se va a repetir en los sucesivos días miércoles, siempre 20:30, con otra persona en la conducción. Eso va a ir cambiando. La que pasó fue la primera parte de la transmisión, que es la primera de las 2 partes artísticas. Estamos entrando de a poquito en el tramo central de la emisión, que es el tramo estrictamente científico, porque vamos a estar compartiendo una entrevista en instante nada más
con Emiliano Trías, que es un científico uruguayo muy joven, vinculado al Instituto Pasteur y puntualmente dentro del instituto se encarga de investigar o de trabajar como investigador, eso era lo que quería decir, en el laboratorio de neurodegeneración. Y siendo la esclerosis lateral amiotrófica una enfermedad neurodegenerativa, hay cosas muy interesantes para hablar con él, para entender el fenómeno, para saber desde qué lugar se acercan en el Instituto Pasteur al trabajo con respecto a la patología y para tener algunos conceptos más claros acerca de las afectaciones, de la línea de trabajo, con información que pueda ser útil no solo para las personas que son pacientes de la enfermedad, sino también para sus entornos y para la población en general. Cuando nos digan por acá, ya establecemos el contacto con Emiliano. Con respecto a tuyo currículum, le voy a decir alguna cosa. No todas, porque es un currículum muy extenso. Emiliano, querido, estás conectado, nos ves, nos escuchas bien, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Las dos cosas, te escucho y te veo muy bien. Perfecto, lo mismo decimos por acá, así que nos quedamos con la tranquilidad de saber que las personas que están prendidas a la transmisión también lo están viendo y escuchando bien. Decía recién, yo sé que en el mundo científico hay una cantidad de tareas que son parte de lo que se hace habitualmente y por ende que no requieren de mayor aclaración. Distinto es cuando quienes no tenemos formación científica tratamos de aproximarnos a un currículum como el tuyo. Entonces, para simplificar, yo diré, como dije recién, que sos investigador del Laboratorio de Neurodegeneración del Instituto Pasteur de Montevideo, para abundar un poquito más, que sos doctor en ciencias biológicas, especialista en neurociencia y que te desempeñás en ese laboratorio del Pasteur. Contanos algo más de la tarea como para redondear la presentación y poder después ir avanzando al tema que nos convoca. Bueno, creo que muy bien. Es así, soy investigador del instituto en el laboratorio de neurodegeneración. Yo hice la carrera de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias. Allá arranqué por el 2006, después hice una maestría en el Clemente Estable, en colaboración con algún laboratorio en Estados Unidos, en Oregon, que fueron mis coorientadores. Y después comencé el doctorado en el Pasteur, también en colaboración con Oregon. Y bueno, y después que terminé el doctorado, decidí quedarme en Uruguay a hacer ciencia, a aportar un poquito de lo mío acá en el país. Y todos estos años, desde que comencé, desde que me involucré, yo me involucré a este laboratorio de neurodegeneración en el 2008, cuando estaba terminando segundo de facultad. O sea, terminé segundo y me involucré como un estudiante, ni siquiera de grado, porque era un estudiante muy chico, tenía 20 años, y me involucré a dar una mano ahí, lavando tubos, como se dice a veces, bien de abajo en el laboratorio. O sea que ya hace bastantes años, que hace 12 o 13 años que estoy involucrado en este laboratorio, y bueno, tuve un pasaje por el Estable muy, muy bueno, muy formativo, una tremenda experiencia, y bueno, después decidí volver a hacer el doctorado al Pasteur. Muchos años trabajando en ELA, en neurodegeneración, pero específicamente en la ELA. Bien, antes de meternos con la esclerosis lateral amiotrófica, también a modo general, pero mientras nos vamos arrimando al tema central, ¿qué hay que entender cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas? Bueno, las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades, digamos, podríamos decir si bien fueron descubiertas, la mayoría de ellas en el caso de la ELA en 1820 y pico, 24, o sea, siglo XIX estamos hablando. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que uno de los principales factores de riesgo es el envejecimiento, ¿no? Son enfermedades de adultos cercanos a los 60 años. Entonces, claro, con el aumento de la expectativa de vida en los países más desarrollados, en la población, aumenta la incidencia de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que países como el nuestro, por ejemplo, que con una población, digamos, con una pirámide poblacional envejecida, por decirlo de alguna manera, este tipo de enfermedades como la ELA, como el Alzheimer, como el Parkinson, digamos, estas familias de enfermedades del cerebro, tienen una importancia significativa por lo que conllevan, ¿no? Son enfermedades, digamos, neurodegenerativas progresivas,
ninguna tiene cura, que son, digamos, bastante complejas para el paciente que las padece, cualquiera de ellas, para los familiares del paciente, para el entorno, para el sistema de salud, que a veces poco puede hacer. Los tratamientos son muy costosos, ¿no? Son tratamientos paliativos. Es un escenario complejo, ¿no? Sobre todo en nuestro país más, porque nuestro país todavía está un poquito detrás en lo que respecta a el cuidado, ¿sí? El tratamiento para enfermedades y en particular la ELA, que es una enfermedad paralizante motora, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Ya que ahí nos dejaste un primerísimo concepto, la enfermedad en las personas que la tienen. Bueno, la enfermedad es una enfermedad de la neurona motora. Nosotros nos podemos mover gracias a que las neuronas motoras de nuestro cerebro, de nuestra corteza motora, envían una señal de movernos, digamos, a través de las neuronas motoras en la médula espinal, y estas neuronas en nuestra médula que pasa por la columna envían un cable, un axón, que conectan cada uno de nuestros músculos. Es decir, tenemos un grupo de neuronas motoras que conectan a los músculos. En la ELA, estas neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal se mueren, degeneran, ¿sí? Por eso es neurodegenerativa. Y al morirse, ¿qué sucede? El músculo que tiene un cable, ¿sí?, que lo conecta con nuestro sistema nervioso, queda desconectado. El músculo, cuando queda desconectado, se atrofia, porque el músculo necesita tanto de la neurona como la neurona del músculo. Entonces, hay una degeneración de la neurona, pero hay una degeneración también, una atrofia del músculo, que claramente pierde la capacidad de contraerse, de moverse, y los síntomas que se manifiestan en los pacientes son, bueno, una parálisis muscular que comienza con una serie de síntomas, ¿no? Cansancio, debilidad muscular, pérdida de masa, calambres, etcétera, una cantidad de síntomas en los que no quiero profundizar porque no soy médico, entonces, pero bueno, es una enfermedad paralizante muscular progresiva que una vez diagnosticada o una vez comenzada, mejor dicho, es fatal, ¿no? En el lapso de 3 años aproximadamente. Claro, claro. Me imagino que ahí, respetando esa aclaración que hacías recién con respecto a cuál es tu especialidad y tu campo de trabajo, ahí alcanzar la mejor calidad de vida posible en esas personas que tienen ese pronóstico se vuelve fundamental como desafío. Es fundamental, y bueno, y en ese sentido el trabajo que hace la Fundación Tenemos ELA, ¿no? A nosotros, como generalmente aparecemos un poco más en la prensa a veces y hacemos un poco más de divulgación de nuestro trabajo, nos contactan a veces muchas veces familiares o pacientes mismos, ¿no? Uruguayos, sí, perdón, no solamente uruguayos, a veces también de la región, pero cuando nos contactan pacientes uruguayos, nosotros enseguida los derivamos a Tenemos ELA, porque sabemos el tremendo laburo que hacen guiando, explicándole a los pacientes cómo se va a dar su situación en el tiempo, conteniendo a los pacientes, a la familia, tratando de contribuir y de colaborar con los cuidados lo mejor posible, ¿sí? Porque, como decía, se requieren cuidados paliativos muy específicos, muy especializados y de alto costo, y a veces no tener a una organización que los pueda ayudar a ver cómo solventan eso, se puede volver muy complejo en nuestro país. Entonces, el trabajo que hace Tenemos ELA, los familiares, los pacientes, los voluntarios, es realmente admirable y es para destacar. Mientras escuchaba hablar, describiendo algunos de los síntomas o de las manifestaciones en el cuerpo de las personas de la enfermedad, pensaba, valiéndome aparte de un material que la organización nos facilitó, por ejemplo, en la respiración, en algo tan esencial como respirar. Es decir, ¿qué pasa con eso cuando se está cursando la enfermedad o una persona tiene la enfermedad? Y me imagino que pensando en las maneras de encontrar un paliativo, es posible que haya soluciones o ayudas tecnológicas y por lo mismo, como vos lo decías, de alto costo. ¿Digo bien? Sí, claro. La respiración depende de nuestro diafragma, que es un músculo que está conectado por neuronas motoras. Y bueno, entonces se va a ver afectado y la incapacidad para respirar va a ser un síntoma en las etapas avanzadas. Y eso requiere muchas veces de equipamiento médico de alto costo, como bien decís, y una cantidad de otros equipamientos necesarios.
Y bueno, pero la respiración es un tema, pero también se ve afectada la comunicación, porque los pacientes pierden la capacidad de hablar, pierden la capacidad de mover las manos. Entonces, la comunicación se vuelve un tema esencial para los pacientes. Y hoy en día hay, ahora salió una campaña, por ejemplo, de una asociación española de ELA, en España, que, por ejemplo, hacía una publicidad de un paciente hablando, comunicándose a través del movimiento ocular. ¿Sí? Los músculos de los ojos son mucho menos afectados que los músculos del resto del cuerpo. Eso está muy bien estudiado. Y los pacientes, a veces, cuando ya está muy avanzada la patología, todavía tienen la capacidad de mover los ojos. Y hoy hay equipamiento de alta tecnología con sensores de movimiento ocular que traducen ese movimiento en texto y en voz. Ese equipamiento es de alto costo y además se requiere personal entrenado para enseñarle a los pacientes, a los familiares, cómo utilizar ese equipamiento. Y estaría bueno concientizar sobre esto y empezar a trabajar alguna forma de que los pacientes en Uruguay puedan tener acceso en el corto plazo a ese tipo de equipamiento que les permite simplemente comunicarse con su entorno, y eso es clave. Repasando las estadísticas con respecto a la incidencia de la enfermedad y a la prevalencia, hay datos con respecto a Uruguay que se manejan, que según lo que tengo entendido son similares a los que se manejan en otros lugares del mundo, que hablan de una incidencia de 1,42 cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 1,92 cada 100.000 habitantes. Escucho tus comentarios y de paso te pregunto algo. ¿Qué es incidencia y qué es prevalencia? Bueno, la incidencia nos habla de vuelta, no soy un estadístico, un médico, pero bueno, la incidencia nos habla de cuántos pacientes, en este caso cada 100.000 habitantes, desarrollan en un tiempo determinado por año, en este caso, la enfermedad. Y la prevalencia es el número de pacientes que, digamos, conviven independientemente del momento en que hayan comenzado con los síntomas. Entonces, por año en Uruguay se diagnostican 1,5 más o menos pacientes cada 100.000. O sea que en Uruguay podríamos decir que cada año son diagnosticados unos 50 pacientes nuevos, digamos. Pero claro, en ese año no van a ser solamente esos 50 pacientes nuevos, sino que van a estar sumados los que fueron diagnosticados el año previo. Entonces el número de pacientes con ELA por año en Uruguay es mayor, porque la prevalencia es un poco mayor, ¿sí? Entonces, digamos que no tengo los números, digamos, muy actualizados de ahora, estos años, pero imaginemos que en Uruguay debe haber diagnosticados, conviviendo con la ELA, sí, capaz que entre 80 a 90 pacientes en nuestro país. Buen dato. Te llevo o te invito otra vez a hablar de la tarea que desarrollan en el laboratorio en el que te desempeñas como investigador en el Instituto Pasteur. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que están siguiendo en este momento? Lógicamente poniendo esto en conceptos que sean fácilmente entendibles para quienes no tenemos tu conocimiento y sin complicarte demasiado. ¿Qué podemos destacar de lo que se viene, de lo que están proyectando? Mira, para hacer un resumen rápido y que la gente lo pueda entender, como decíamos, la ELA es una enfermedad cuya principal característica es la muerte de una neurona motora, ¿verdad? Durante muchas décadas la investigación clínica y preclínica se basó en mirar qué le pasaba a la neurona, ¿sí? En estudiar la neurona. En la década de, digamos, 80, 90, se comenzó a mirar hacia el costado de la neurona. ¿Qué pasaba en la vecindad, en el vecindario donde esa neurona estaba viviendo en la médula espinal? Porque una neurona motora en la médula espinal está rodeada de una cantidad de otras células, ¿sí? Que la sostienen, que le dan, la mantienen ahí viviendo, le proveen nutrientes, le proveen contención física, digamos. Entonces, en el cerebro tenemos dos tipos de células, para decirlo básicamente, neuronas y células gliales, ¿sí? La glía es la célula que le da sostén a las neuronas. Entonces, en la década del 90 se empezó a ver qué pasaba con las células gliales, cómo se veían afectadas esas células durante la neurodegeneración y cómo esas células podían de alguna forma dejar de ayudar a la neurona a cumplir su función y volverse tóxica para esas neuronas. Y bueno, y comenzó toda una serie de investigaciones a nivel mundial sobre el papel de otros tipos celulares
además de la neurona motora, involucrados en el proceso de neurodegeneración. Nuestro laboratorio, ¿sí? Que en realidad es un laboratorio que comenzó con la inauguración de Pasteur, pero viene derivado de un grupo de investigadores uruguayos que en la década del 90 comenzaron a investigar en neurodegeneración, y hoy hay varios grupos, tenemos que nombrarlos, en Facultad de Medicina, dirigidos por la doctora Patricia Casina, en el Clemente Estable está Sirio Olivera, en el CUDIM no se trabaja en ELA, pero trabajan en Alzheimer, ¿sí? Y bueno, y en el Hospital de Clínica están los neurólogos que hacen una investigación epidemiológica, que hacen el relevamiento de esos datos que vos mencionabas, de incidencia, de prevalencia en Uruguay. Y bueno, y nosotros en el Instituto Pasteur trabajamos investigando eso. ¿Qué otros tipos de células, además de las neuronas motoras, están involucradas en la enfermedad y cómo esas células se comportan durante la enfermedad y cómo pueden llegar a afectar a esas neuronas? Cuando la ELA es diagnosticada en un paciente, hay un grupo de neuronas que ya se degeneró, que ya murió, pero todavía quedan un grupo de neuronas que están vivas y que todavía siguen conectando a los músculos y que todavía le permiten al paciente una calidad de vida, digamos, autónoma, ¿sí? Digna. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Es prevenir que esas neuronas que todavía están vivas sigan muriendo, ¿sí? Enlentecer la progresión de la muerte de las neuronas. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, bueno, cómo otras células afectan las neuronas. Y si podemos bloquear el efecto tóxico, ¿sí?, que esas otras células tienen sobre las neuronas o sobre los músculos, ¿sí?, quizás podamos detener o enlentecer la toxicidad, ¿sí?, la muerte de las neuronas. Estudiamos células del sistema nervioso y estudiamos células del sistema inmune. ¿Sí? Nosotros estudiamos, ahora que está muy de moda la inflamación, ¿no?, y las patologías respiratorias, y la inflamación, el sistema inmune, estudiamos células del sistema inmune y estudiamos inflamación. Estudiamos cómo podemos atacar a esa inflamación que es dañina para el sistema nervioso y ver si podemos enlentecer la progresión de la muerte de las neuronas y por lo tanto la progresión de la enfermedad. Y lo hacemos buscando fármacos, ¿sí? Estudiamos diferentes estrategias farmacológicas que nos ayuden a enlentecer la progresión de la ELA. Nosotros trabajamos en un setting preclínico. Nosotros no trabajamos investigando con los pacientes, sino que tenemos modelos animales, ¿sí?, que simulan muy bien, son muy buenos modelos, que son animales que desarrollan ELA, ¿sí?, y podemos estudiar en esos animales diferentes estrategias para enlentecer o detener la enfermedad. Emiliano, muchas gracias por esta explicación, por este rato, por el trabajo que desarrollan. Hablamos mucho del Instituto Pasteur en el último tiempo en Uruguay, producto de los aportes que realizó en el marco de la pandemia, y a veces se pierde de vista que eso es solo una parte del trabajo que desarrollan. Así que también nos permitió esto visibilizar otra parte de lo que hacen, de lo mucho que hacen, que supongo que incluso va más allá de estas dos áreas que ahora conocemos. Sí, la verdad que la situación sanitaria del país, por un lado tuvo esa oportunidad de mostrarle a la ciencia nacional lo fuerte que es, la gran capacidad de respuesta que tiene ante una emergencia, como en este caso, pero ante la necesidad de la sociedad de respuestas o de soluciones, cómo la ciencia logró responder en este caso. Pero por otro lado también por ahí se dejó de ver la otra parte, o en realidad una gran mayoría de lo que hace la ciencia uruguaya, que apenas pase esto del coronavirus, gracias a esta visibilidad que ustedes, digamos, que los medios, que los periodistas se han preocupado por difundir y por informar muy bien y por preocuparse y por invitarnos, digamos, a divulgar lo que hacemos, ha cobrado notoriedad, ha cobrado visibilidad. Se agradece, obviamente. Me dejaron la vara muy alta con los Cardoso, entonces me decían mis familiares, ¿a qué hora venís vos? Que sigan los Cardoso, que siga ganando Tabaré. Yo le decía a un amigo, sí, que sigan los Cardoso, porque a quién le va a interesar lo que hago yo, pero no, sí, la verdad que el trabajo de la Ciencia Nacional, de la Universidad de la República, del Pasteur, del Clemente Estable, ha sido impresionante en este tiempo. Y por suerte, estas semanas que vamos a tener de divulgación, de comentar lo que hace la Fundación Tenemos ELA, van a ser muy importantes para mostrar el gran trabajo, el admirable trabajo que hace esta gente día a día con los pacientes.
Y bueno, nos parece importante participar y dar una mano en lo que podamos. Arriba, Emiliano, muchas gracias. Yo agrego que aparte sos del año 87, eso decía tu currículum, así que sos muy joven y hay ciencia para rato. Y esa es otra cosa linda que nos ha permitido conocer este lapso de divulgación científica, digamos, más presente en los medios de comunicación y celebramos eso también. Hasta la próxima. Gracias por estar. Hasta la próxima. Gracias por la invitación, Martín. Saludos. Arriba. Ahí estaba Emiliano Trías, científico uruguayo, pedrense, él, nacido en 1987, o sea, él recién hizo, me parece, una muy merecida mención al trabajo de investigadores e investigadoras formadas en la Universidad de la República, y a mí me pareció justo también mencionar el componente de la juventud, ¿no? Que da cuenta de cómo, pese a una serie de dificultades, por ejemplo, presupuestales, que este país sigue teniendo en términos de investigación científica o de apuesta por el desarrollo científico, sigue habiendo gente que se vuelca hacia allí producto de una vocación que cuando encuentra el espacio en el cual desarrollarse puede ser tan importante para desarrollar, valga la redundancia, procedimientos, mecanismos a partir de investigaciones, fundados en investigaciones que permitan mejorar la calidad de vida de gente, como ocurre en este caso, porque es el asunto de que estamos hablando en la jornada, que padece una enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Hemos ya cumplido con 2/3 de la transmisión, nos queda la parte final, ¿no? Ya pasaron, lo decía recién Emiliano, los hermanos Cardoso al comienzo, cantando 3 canciones y fracción. 4, podríamos decir, si contamos como canción esa bajada murguera que quedó medio trunca ahí en el medio, como penúltimo aporte. Después pasó Emiliano, protagonista de la entrevista, y en instantes nada más estaré recibiendo a Juan Pablo Brianza. Juan Pablo Brianza es actor, es comunicador, hasta hace un tiempo lo vieron activamente, lo pueden ver de cualquier modo en los medios de comunicación, con seguridad, también en las redes sociales, también en los escenarios, por más que, como ya lo hablamos con los Cardoso, estamos en tiempos en los que está por ahora vedado el acceso a los escenarios, pero ojalá que se puedan ir dando algunos pasos que teóricamente están relativamente cerca como para que haya algunas oportunidades, y en este momento establecemos contacto con él, porque Juan Pablo va a aportar desde su capacidad actoral un monólogo, si no me equivoco, y él me dirá si me estoy equivocando o no. Juan Pablo, buenas noches, bienvenido, gracias por estar, ¿cómo andás? Buenas noches, Martín, ¿cómo andás? Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que está buenísimo esto, y bueno, haberlo transformado de alguna manera en esto web me parece fundamental, así que agradecerte a vos y a todos los que están informando, porque la información en este caso y en todos los casos es la mejor vacuna para esto, ¿no? Recién hablábamos de eso justamente con Emiliano Trías del Instituto Pasteur, y me parece que tuvo la capacidad, desde el lugar que ocupa, que es el de alguien que sabe de verdad de un tema que es complejo, de explicar con claridad y justamente de ir hacia ese lugar de aumentar el caudal informativo. Vos tenés un vínculo muy estrecho con esta causa, no solo porque te desarrollás en los medios de comunicación y seguro que lo has tenido que trabajar como me pasa a mí, sino porque además la vida te puso en la misma familia que a Conrado Arbiza, que es un paciente de ELA, que además es artista plástico. La organización Tenemos ELA está desarrollando 2 actividades en paralelo. Una es este ciclo de transmisiones en vivo, y otra consiste en una muestra artística en la que los cuadros de Conrado se pueden apreciar y se pueden adquirir para colaborar con la causa. Pero es de aquí que Conrado, vos ya no dirás cuál es el vínculo familiar que tenés con él, no solo pinta cosas como las que, por ejemplo, tengo en esta taza que está acá, que se consiguen Tenemos ELA. Además de pintar, hace otras cosas. También hay textos que salen de ahí. Sin duda. Sí, la verdad que es así como bien tú decís. Conrado es un artista, lo fue toda la vida. Él es un autor de muchísimas obras de teatro que han estado en cartel en Uruguay, en el extranjero. Es un dibujante también, siempre a través de sus dibujos se supo expresar, es un caricaturista. Es un artista, la verdad que siempre lo fue. Y bueno,
para mí la parte de ser artista para él fue fundamental en esto, ¿no? Él es mi tío, él está casado con mi tía Estela y es el papá de mis dos primos, de Inés y de Joaquín. Así que bueno, es parte de mi familia íntima y es un ser muy querido, una familia que para mí es mi familia. Ellos también son muy importantes en todo esto. La verdad que eso para mí también siempre está bueno aclarar en estas jornadas, porque estas asociaciones están hechas de amigos y de pacientes y de familiares, de gente con ELA, y bueno, eso es importantísimo. El apoyo de la familia o de los seres queridos que tenemos alrededor es todo, y yo admiro muchísimo, en este caso, a mi tía y a mis primos, y por supuesto a mi tío también, en lo que está haciendo, cómo enfrentar esta enfermedad y cómo llevarla. La verdad que eso es muy admirable, porque justamente es demostrar esa fuerza, esa unión, y que bueno, que hay que tratar de pasar lo mejor posible, y por eso la importancia de estas asociaciones, ¿no? Que poder conocer a otras personas que pasan por lo mismo, otras familias. Cuando a mi tío le diagnostican al principio fue difícil, no se diagnosticó de una, como sabemos que pasa con este tipo de enfermedades. Y bueno, es muy importante justamente la información, conocer otros casos, saber qué le va pasando a otras personas, ver cómo poder sobrellevarla de la mejor manera. Y para mí lo de Conrado ha sido muy admirable porque él a través del arte pudo expresar todo lo que siente. Y si bien él ahora está sin movilidad ninguna, él no puede caminar, no puede mover los brazos, solamente un brazo que es el izquierdo, cuando en realidad él era derecho. No habla ya, no puede respirar por sí mismo, pero sí se puede expresar a través del arte. Justo a él el arte ya lo atravesaba de antes, ¿no? Pero de alguna manera es eso, es como, me parece que es muy admirable cómo encontró una forma para seguir adelante, para estar presente más que nunca y para ir dejando huella, ¿no? Y creo que de eso se trata también la exposición, como bien decías, que está en el Instituto Pasteur, que nos tocó ir a colocar ahí con mi prima y un equipazo de gente querida todos los cuadros, y viene muy bien la venta, y eso es todo para ayudar a Tenemos ELA, ¿no? Esa es la idea, que sea todo para que esto siga creciendo y que, bueno, que se siga apoyando. Yo lo que voy a hacer ahora es leer, en realidad él escribió varios textos, él escribe todo el tiempo y se comunica a través de las redes, si quieren síganlo, Conrado Arbiza, para quienes todavía no lo conocen, porque es una forma de estar en contacto, de expresar, la verdad que es muy alentador. Quizás a veces uno, no, por ejemplo, estamos en otra cosa, ¿no? Estás en tu vida diaria, no sé qué, y lees algo que él escribe y te baja como de alguna manera algo, ¿viste? Como decís, ok, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué me falta? ¿Qué no? ¿Por qué la ansiedad? Como te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Creo que por eso son realmente muy valiosos los textos que él está escribiendo, que estos que se va a estar leyendo y van a seguir otros actores a lo largo de los miércoles, son desde este momento, ¿no? Desde el momento en el que está transitando. Son textos de ahora, justamente. Bien. Bueno, si querés empiezo a leerlo. Adelante, Juan Pablo. Es tiempo de monólogo. El monólogo, le repito a la gente o le cuento a quien capaz que recién se prendió, es el tramo final de esta transmisión que tuvo a los hermanos Cardoso más temprano, una entrevista con un científico recién, y ahora casi que de cierre lo tenemos a Juan Pablo Brianza a punto de interpretar un monólogo basado en un texto de Conrado Arbiza, como nos decía Juan Pablo, bien reciente de este momento. Adelante, Juan Pablo. Lo que voy a hacer es leer en sus palabras, tratar de transmitir de alguna manera, yo también con conocimiento de cómo es él. En lo personal, además de mi tío, compartimos el arte, entonces siempre estamos como intercambiando. Él me ha mandado obras de teatro. Es un tipo que, no sé, te pasa algo en la vida y, por ejemplo, él me escribió una obra de teatro hace unos meses. Transitando la enfermedad, me escribió una obra de teatro sobre algo de mi vida. Eso creo que también es muy característico. Así que bueno, paso a leer sus palabras. Un día uno está en la playa con el agua hasta la cintura y delante de repente se levanta una ola, la ELA. Tratás de hacerle frente, hasta en la cabeza se te mete la idea de que podés pararla, pero ella te tira. Empezás a darte vueltas con el remolino de agua y terminás en la orilla de la playa. Hay otra escena en la misma situación, una playa, el agua hasta la cintura, pero esta vez es un enfermo de ELA que lleva una tabla de surf hecha de conocimiento. Lo que uno conoce de sí mismo y lo que conoces de la enfermedad. Y viene esa ola
pero esta vez nos montamos en la tabla. Ella nos lleva, pero esta vez no revuelco en el agua. No domamos la ola, la acompañamos. Vamos a donde ella nos lleva, y así aprovechamos la vida que nos queda. La ELA está aquí, pero encima de la enfermedad está la vida. Las olas no tienen razón para ir y venir. No somos dueños de nada, solo de vivir. En el 2018 pasé la mitad internado en el sanatorio y la otra mitad en casa, pero sin poder salir, como siempre, al supermercado o a darle de comer a los perros. Hasta mis 60 años no tuve nada, ninguna enfermedad. Y cuando tengo, viene a ser esta, la ELA. Tan raro, tan... Los últimos días del fin del mundo. Pienso en todos aquellos que les cae encima algo que no pueden sacarte con una cirugía. Y lo raro que es. Te duerme las piernas, los brazos. Te impide usar tu propio cuerpo. Es una enfermedad de patear el tablero. La ELA tiene otro nombre más coloquial. Se la llama la enfermedad de los 1000 días. A raíz de esto, tengo un entrevero de números y cuentas. No sé qué día es el 1 o el 0. No sé, para empezar los 1000 días. Conté, calculé. Y es seguro que aún tengo 300 días a mi favor. Que matemáticamente tenga esos días. Recuerdo, en mi nuevo mundo de camillas y sillas de rueda, encontré a uno con leucemia. Se lo dijeron y se fue. Se murió. Pasaron solo 4 días, así que esto de la vida y la muerte no es una ciencia exacta. 2 cosas tuve que aprender: a escribir y a dibujar. También tuve que aprender a pensar y a tomar decisiones. Ser más radical, como cuando enseñaba a pintar y decía, ¿ves ese rosadito? Pintalo con el rojo más rojo que tengas. Y esto de ver el mundo desde mi cama es un asunto muy radical. En esto de la cama pasé de aborigen a ciudadano. Esto es otra cultura, casi un submundo, simpático, pero un submundo al fin. Mi enfermedad, la ELA, me dejó sin piernas. Las tengo, pero no me funcionan. Quitándome el derecho, el privilegio a caminar. Pero me di cuenta de una cosa, que los días dejan su huella en mi vida. Y me puse a retratar lo que los días van dejando en mi vida. Cada cuadro será mi huella en la vida. Ahí encontré la respuesta. Ahí zafé de mis influencias y encontré un camino propio. Hacer de la ELA no una enfermedad, sino también un ayudante de mis pinturas. La enfermedad da un aporte en los cuadros. La enfermedad evoluciona para mal, pero que en los cuadros los transforma en una evolución para bien. Y me puse a retratar lo que los días van dejando en mi vida. A mí me queda una gran pendiente: dejar el eco de los pasos en el salón de los pasos perdidos del Palacio Legislativo. Bueno, esas son palabras. La verdad que para mí es muy significativo leerlo a él. Estoy en constante lectura de él a través de las redes sociales, como decía, así que lo pueden seguir y estar en contacto. Pero bueno, nada, me parece que dicen mucho sus palabras y justamente habla de la muestra, ¿no? De esto, de lo que es las huellas que uno deja y cómo la enfermedad lo atraviesa. A Conrado, hoy hablé con mi prima, con la hija de Conrado, con Inés, a quien quiero mucho, le mando un beso grande. Y ella me decía que Conrado se define hoy como un enfermo de ELA, o sea que él encuentra entre todas las cosas que es como artista, eso es como lo que lo subraya. Y yo, la verdad que hablando con Inés le decía que lo entiendo, porque obviamente que esto lo atraviesa por completo. Él es un paciente de ELA, pero además es muchas otras cosas. Y creo que eso es lo importante, ¿no? No olvidarnos todo lo que somos y entender que esas personas, está bien si primero ponen que son un enfermo de ELA, un paciente de ELA o como lo quieran llamar. Son eso,
pero son muchas más otras cosas. Y otra característica que me dijo Inés de Conrado, y que es así, es que él nunca negó la enfermedad, que es una de las cosas que le puede pasar a muchas personas. En el caso de él no pasó, y bueno, la verdad que lo viene atravesando, por lo menos como lo veo yo, de la mejor manera posible. Y repito, acompañado por mi tía Estela y por mis primos, que la verdad que dejan todo en la cancha y están con él al 100%. Así que bueno. Juan Pablo, muchas gracias por esta participación, por tu talento, por tu compromiso, por el sentimiento, por la lectura, por la interpretación y por las lágrimas también, y por la información, porque también desde un lugar tuyo, que es distinto al del científico, pudimos saber cómo, qué es, qué hacer, cómo se vive, y también saber más de Conrado. Un abrazo grande, gracias por estar. Abrazo para ti y para todos, y gracias a Tenemos ELA por estar ahí, y a todas las organizaciones que hacen este tipo de laburos, que la verdad que es imponente, a Carolina Ruiz, que dejan el corazón en esto, y está buenísimo, por más lugares así, porque juntos se sale de esto, si todos nos unimos siempre es mejor. Un abrazo grande. Ahí estaba Juan Pibrianza en el tramo final de una transmisión que ha cumplido las 3 etapas de las que tanto hablamos al comienzo, que espero que haya sido de su agrado y que se va a repetir el miércoles que viene, el 1 de julio, con otra persona en este rol, con otras personas en los otros roles, combinando información, divulgación científica, médica, con arte. Les dejo la imagen de la taza con el dibujo de Conrado Arbiza. En tenemosela.org.uy pueden acceder a esta taza, y lo mismo a los cuadros, los poquitos cuadros, como decía Juan Pablo, pintados por Conrado, que están a disposición de Tenemos ELA, la organización. Gracias por estar, espero que les haya gustado y hasta la próxima.